el país más pequeño del mundo, con un diámetro de 0.44 kilómetros, una población de 825 personas, con 18 millones de visitantes, de turistas al año. Ellos tienen sus propios euros, sus propios sellos postales, emiten sus propios pasaportes, placas vehiculares, operan sus propios medios de comunicación, su propia bandera y su propio himno nacional. Hablo del Vaticano. Damas y caballeros, otra vez, ¿qué tal? Aquí les saludan sus amigos de Dinero Magazine, como el señor Manuel Murga, Lilia Flores y Carlos Murga, nuevamente entregándoles otra emisión muy especial y muy difícil para nosotros. El tema del día de hoy es cómo la religión hace y controla el dinero, ¿verdad? Si ustedes alguna vez se preguntaron cómo es que, por ejemplo, hablando de la Ciudad del Vaticano, cómo es que ellos tienen el dinero que tienen, cómo lo generan, este es lo que vamos a tratar el día de hoy. Y no solamente de la Iglesia Católica, sino de todas las iglesias en general. Es decir, todas las religiones. Tal vez no todas las religiones, pero las más importantes. El día de hoy va a haber muchísima información, así que lo vamos a tratar de hacer lo más breve, al grano posible, para que ustedes se entretengan y aprendan al mismo tiempo con nosotros. Nuevamente, gracias por su participación y gracias porque ese fue uno de los temas que dijimos nosotros que íbamos a mencionar y gracias a ustedes que pudimos poner nuevamente esta información enfrente de ustedes. Así que comenzamos. Bueno, gracias muchachos. La idea del tema de la religión pues de por sí es controversial, ¿no? Bastante. Cada quien tiene su propia creencia de religión y seguramente todos vamos a defender la nuestra, ¿no? Tengas o no tengas, ¿sí? Porque si no tienes religión también tienes una, ¿no? Que es no creer. No tener nada es una religión. Es una religión también. Entonces lo hacemos con el propósito de llegar a personas que les interesan muchos estos temas, que conozcan la revista y que de alguna manera también puedan participar con sus opiniones, que todo eso enriquece, digamos, la revista como tal. Entonces vamos a comenzar, Lili, a ver si usted nos ayuda a explicarnos un poquito de cuáles son las principales religiones que hay en el mundo. Claro que sí. Entre las 6 primeras está el cristianismo, el islam, el judaísmo, el budismo y el sikhismo. Dios mío, tenemos el hinduismo, también tenemos el hinduismo, que es de... Sí, ¿verdad? Eso Sí. es lo más grande también. Sí, y uno, pues obviamente tú estás en... muchas veces las religiones tienen que ver también con el área geográfica, ¿no? ¿Sí? Si hablamos de toda Latinoamérica, pues el catolicismo y el cristianismo son los que imperan, ¿no? Pero si hablamos a lo mejor del Oriente Medio, entonces ahí nos damos cuenta que hay más religiones. Si hablamos de la India, ellos tienen su propia religión. Si hablamos de Japón, ellos tienen su propia religión. Entonces, solo con eso vamos a entender que depende de dónde hayas nacido, la religión que tienes. No es la que hayas escogido, no es la que... No, es simplemente que naciste en una cultura, en una religión católica o protestante, pues eres así y punto. ¿Cuáles son tus creencias? Entonces, ¿qué es lo que tú piensas sobre eso? Entonces, cuando tocamos religión siempre es controversial y nos va a tocar de repente una parte íntima porque nosotros hemos crecido con ese pensamiento que nos han inculcado nuestros padres, nuestra comunidad, nuestro país en sí, y quién nos va a decir que estamos incorrectos, ¿no? ¿Sí? Sí, por otra parte, nosotros tenemos la creencia de estar en lo correcto cuando practicamos una religión, porque nacimos en este continente. Si hablamos del continente de América, el hecho de haber nacido acá significa que automáticamente crecimos con la cuestión de la religión cristiana, sea católica, evangélica o lo que fuese la denominación, pero cristiana independientemente. Pero si hubieses tú nacido en Asia, en África, otra cosa sería tu cantar, ¿verdad? Otra sería tu perspectiva, otra sería tu religión. El día de hoy no vamos a hablar de religión como tal, vamos a hablar de la manera como las religiones hacen el dinero que tienen. Pero antes de eso, ¿ustedes consideran que las religiones tienen mucha riqueza? Ustedes sabrán por qué, por ejemplo, hay personas que son seguidoras de ciertas religiones que tienen más dinero y otras que parecieran no tener tanto dinero. Eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Pero igual vamos a tocar también puntos importantes positivos sobre la religión, también sobre sus temas de dinero, porque no podemos tapar eso con un dedo. Quisiéramos como que ser muy críticos y tirarle piedras y decir que tienen mucho dinero y que hacen gobierno. No, también ellos hacen muchas obras, porque mantener una estructura tan grande, por ejemplo el Vaticano, para mantener una religión católica en todo el mundo,
¿Te imaginas cuánto dinero se necesita Es para un que compromiso. todo eso, ¿no? Entonces, veamos aquí dónde recauda el Vaticano dinero. A ver, y le ayúdenos con eso. Bueno. Sí. Buscamos, ¿verdad?, en algunas de las opciones que nos dan. Ellos dicen que por venta de sellos postales, del turismo que tiene también el Vaticano, ¿verdad? Que ya nos hablaba Carlos que son muchas personas las que llegan anualmente, ¿verdad? Muchísima gente. Ok. Dice que también ellos a entradas a museos y muchas de las otras cosas. Vamos a decir, cuando usted va a una iglesia o por ejemplo que va al Vaticano, ¿qué compras? Pues que los recuerditos, o también muchas veces ellos cobran por los servicios que hacen, ¿verdad? Sí. Entonces, Y algo que hay que ver también, acuérdense que muchos pintores de la época clásica, por ejemplo, hacían muchísimas obras de arte para la Iglesia Católica, ¿no? claro. Y esos cuadros valen millones y millones y millones. Ahora, tampoco es que yo los esté vendiendo, porque ese cuadro en manos de algún comerciante puede significar mucho dinero, pero en manos de la iglesia pues simplemente ahí está. Entonces no es que alguna vez lo vayan a vender y que no diga van a tener mucho dinero, no, es un cuadro que ahí está, tiene su valor histórico, entonces, pero no tiene más un valor histórico que un valor en moneda porque no se está vendiendo, no se está haciendo nada con él. ¿Sí? Okay. Ahora también el cristianismo, ¿verdad? Que todos lo conocemos muy bien, que es una manera que es principal que ellos recaudan dinero es a través del diezmo, Ya, ¿verdad? Okay. Sí, también. Pues, ¿sí? Muchas veces el diezmo es obligado en muchos de estos, como las iglesias cristianas, de repente obligan o promueven el diezmo para la iglesia. Y eso también está basado en la Biblia, porque cuando, si uno lee un poquito la Biblia, pues hay una parte ahí que habla del diezmo, de cómo dice en alguna parte, no es que sea diestro en la Biblia ni nada de eso, pero dice en alguna parte que le preguntan a Jesús, ¿y de qué vamos a vivir? Pues de la palabra, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Bueno. Entonces, sí. También tenemos el Islam, ellos tienen, es algo similar, pero el de ellos se llama el zakat, y ese es el 2.5 de sus activos anuales. Que se destinan a... Okay. Sí, eso es lo que ellos aportan, ¿verdad? Sí, cada iglesia tiene que vivir primero de donaciones de los creyentes, ¿no? Y así lo hacen todas las iglesias, el hinduismo igual, dice que recaudan dinero a través de donaciones, el budismo también a través de donaciones y ofrendas de los seguidores. El sikhismo dice recaudan a través de donaciones también. Entonces, obviamente, la iglesia por sí sola no puede subsistir si no es por la donación de sus feligreses, ¿no? Sí, tenemos que decir eso, ¿no? Yo recuerdo que habían dicho también en algún tiempo, ¿verdad? Las personas que practican el hinduismo, todos hemos visto esos templos, esas ofrendas tan geniales que llevan, que buscaban de alguna manera comprar su lugar en el cielo cerca de sus dioses a través de ofrendas, ¿no? Y todas esas eran donaciones para su religión, ¿verdad? Entre más grande, entre más cantidades de oro aportaran a su iglesia o a su centro, no sé cómo llamarle, ellos ganaban o compraban un lugar cerca del cielo. Okay. Vean lo que dice aquí del Vaticano, dice que también ellos también ofrecen servicios financieros como el Banco del Vaticano. El Banco del Vaticano. Sí. Habla también de inversiones, el Vaticano invierte en acciones, bonos y oro, y si los rendimientos de inversiones también generan ingresos para la iglesia, ¿no? Y también leí en una parte que al Papa le dan muchos regalos muy valiosos, ¿no? ¿Sí? Sí. Tampoco es que el Papa vaya... Leíamos ahí... Hacerle uso de ellos como ellos, tal, ¿no? Sí. 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 Leía también algo que decía que en alguna oportunidad, no sé si fue en África, que el Papa fue a una comunidad muy pobre, él se sacó un anillo de oro para regalárselos a ellos con la intención, según ellos, de que tuvieran dinero para algo, ¿no? Ellos tienen ahí, eso lo tienen como una reliquia, como una reliquia del Papa, entonces no lo van a estar vendiendo. O sea, son pobres, pero tienen su reliquia guardada ahí, la tienen expuesta en la iglesia como regalo del Papa. Qué interesante. ¿Sí? Qué interesante. Entonces cada cosa es muy, muy, muy diferente. Tuvo mucho más valor sentimental que... Le regalaron al Papa también una moto Harley Davidson, que le regalaron. Entonces el Papa fuera... Como que fuera a andar allá, de repente tiras al Papa con su pelo largo por ahí, con su chumpa de cuero, su chaqueta de cuero. Entonces ellos la regalaron a una, pues la donaron para que de ahí sacaran dinero, ¿no? Entonces cosas como esas que se dan. En alguna parte también leía yo, creo que está por acá, donde por medio de las obras de las religiones distintas, ellos han dado muchísimo beneficio a todos sus miembros, a personas de escasos recursos. Ellos ayudan a dar soporte económico a muchas entidades de beneficencia. Entonces, hay muchísimo dinero, porque acuérdense que todo lo que es religión, las iglesias son entidades que no buscan la ganancia, ¿no? Non-profit que le llaman, ¿no?
Entonces, ellos no reportan impuestos en la mayoría de países. En muchos países no nos obligan a que reporten tampoco las entradas ni nada de eso. Entonces, como que fuera un dinero sin fiscalizar y sujeto muchas veces a cosas que tal vez no debería de ser. Eso lo vamos a ver más adelante también. ¿Okay? ¿Sabe que me ganó mi pregunta? Yo le iba a preguntar. Sí, que ¿por qué no pagaba taxes lo que pasa es que se tiene entendido que la religión no es una manera de que las personas estén organizadas, que crean en algo. Dice que la religión pues es espiritualidad y hay un soporte, digamos que psicológico muy fuerte para las personas que practican una religión. Entonces el Estado reconoce que la Iglesia juega un papel importante en mantener, digamos, a las personas con un soporte psicológico que la ayuda a mantener su estilo de vida, ¿no? Entonces yo creo que el Estado hace, yo veo bien que está bien que hagan ese aporte, que la Iglesia haga ese aporte, porque el Estado no puede hacerlo, ¿no? Las religiones de alguna manera controlan a las personas, no controlar en un modo negativo, ¿no? Más bien yo creo que dan mucho soporte psicológico a las personas que practican una religión, porque cuando una persona, vamos a ver eso más adelante, cuando una persona no tiene religión, tiene que tener otro tipo de prácticas para mantener su estabilidad emocional, para poder, digamos que interactuar con las demás personas de la comunidad. En tu círculo tú tienes que tener ciertos valores, como la empatía, la honradez, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, si no tienes religión, tienes que aprender de todos esos valores que son necesarios para mantener la convivencia social, ¿no? Entonces yo creo que está bien eso por ahí. Bueno, sigamos pues, muchachos, vamos a ver. Dice, los activos más valiosos del Vaticano no son evaluables y no están a la venta. O sea, pueden tener muchísimas cosas, pero no están a la venta. Entonces es como que tú tengas dinero que no lo puedes tocar. Absolutamente. ¿Sí? ¿Ya? Entonces por ahí vamos, veamos qué más por ahí también. Dice por aquí que el Papa en un viaje que hizo a Brasil, dice, después de una ceremonia cerró el protocolo y se metió en medio de una favela y visitó una familia. Conmovido les dejó un regalo, su anillo de Papa, dice. ¿Pensarías que valoraron el regalo como para venderlo por su peso en oro y comprar comida o ropa? No, es un tesoro, lo conservan en el capilla de la favela. Los pobres son pobres, pero no tontos, dice. ¿Ya? Por aquí habla también sobre la nueva administración de Francisco. Papa Francisco, sí. Sí, y no vamos a leer todo para no tardarnos tanto, pero dice que la Iglesia en muchas ocasiones ha operado con déficit. ¿Sí? O sea, es más dinero que sale que lo que está entrando, ¿no? Entonces a veces uno tiene ciertas creencias y la cosa no es tan así. Ahora, no quiere decir que todo sea bueno, ¿no? Por aquí hay algo que habla de las religiones, cómo utilizan el dinero recaudado de diversas maneras. A ver si nos puedes ver con eso, Carlos. El cristianismo habla de lo siguiente: construcción y mantenimiento de iglesias y edificios religiosos, salarios de sacerdotes y personal eclesiástico, obras de caridad y ayuda a los necesitados, educación religiosa y formación de líderes, misiones y evangelización, ¿cierto? Comparémoslo, por ejemplo, al Islam. Dice que en el Islam, construcción y mantenimiento de mezquitas y edificios religiosos, ayuda a los necesitados y obras de caridad, educación religiosa y formación de líderes, financiamiento de actividades comunitarias y culturales y apoyo a la Umma, que es la comunidad musulmana. Entonces, estos patrones se repiten, desde mi punto de vista, ¿verdad? Claro. Cada quien lo hace desde su propio templo, cada quien tiene sus gastos distintos en diferentes puntos geográficos inclusive, pero al final del día todos dan. Y la idea de la iglesia es dar, y ellos dan a fin de poder recibir, ¿verdad? Como cualquier otro negocio, pero obviamente la ventaja más importante que nos llevamos los que acudimos a la iglesia en general es, como decía don Manuel, el apoyo psicológico, ¿cierto? El salir adelante. Yo voy a hacer un comentario, ¿verdad? Ajá. Cuando vamos a la iglesia, llegamos al lugar, no nos ponemos a pensar que ese edificio como en sí paga luz, gas y todos los servicios, ¿verdad? Sin olvidarnos de lo que es mantenimiento, pagarle al personal que hay de administración, hay limpieza. Son trabajadores. Exacto, todas esas personas necesitan un salario. Entonces ahí es cuando nos ponemos a pensar, ¿realmente será suficiente el dinero que entra para estar mes con mes estar
supliendo todas esas necesidades. Sí, todo eso está muy descentralizado y hay iglesias que tienen déficit. De hecho, hemos visto cómo hay iglesias que han cerrado por falta de fieles, por falta de dinero, ¿no? Por falta de dinero. Sí. Así. Entonces, eso también es triste porque de alguna manera las iglesias, como les digo, están haciendo un soporte. A mí, yo no soy muy partidario de estos sacerdotes o de los pastores que vienen y que echan el gran rollo ahí, pero cuánta gente que a lo mejor está pasando por problemas personales muy fuertes y tal vez no tienen su fe tan fuerte, lo que sea, pero a lo mejor la palabra de un pastor, la palabra de un sacerdote, de repente lo ha sacado de un suicidio, o ha salvado un matrimonio, o ha hecho que la persona se sienta mejor y que pueda encontrar su camino, ¿no? Entonces, es difícil conocer la religión cuando se habla de dinero, cuando se mezcla como en estos casos, porque nosotros siempre somos dados a criticar lo que no entendemos. Absolutamente. ¿Sí? O a criticar lo que no conocemos, porque es mucho más fácil hacer una crítica destructiva que una constructiva, ¿no? Claro. ¿Sí? Entonces, pero también no podemos obviar de que hemos visto videos o se ha escuchado o la gente comenta de que tal iglesia, la gente a veces regala hasta sus terrenos, regala sus carros, regala todo, y gente que a veces tiene necesidad y se lo da todo a una iglesia que no sabemos qué es lo que hace. ¿Qué hace con ese dinero? ¿Sí? Entonces siempre va a estar en lugar la duda, pero cuando nosotros pusimos a investigar y ver todo esto, también nos da una gotita ahí de algo positivo, una gotita de miel, cuando nos damos cuenta que las iglesias realmente ayudan muchísimo a la comunidad en muchas áreas que nosotros no conocemos. Por ejemplo, mencionabas, creo que más adelante lo que menciona, sí, usted nos puede ayudar con eso. Sí, claro, ¿verdad? Dice que en algunas de las organizaciones cristianas más conocidas por su obra de caridad incluyen que ellos aportan dinero a la Cruz Roja, al grupo de Cáritas, Oxfam, no sé cuál es ese, no lo había escuchado yo sinceramente, Save the Children y UNICEF. Aparte de que también aportan dinero a Médicos Sin Fronteras. Sí, o sea, muchas organizaciones de beneficencia que por medio del dinero de la religión pues llega a los lugares, ¿no? Porque el Estado no puede proveer todo a todas las personas. A veces por entidades de beneficencia que llega ayuda a lugares donde no tenemos ni siquiera idea, ¿no? Dice que estos organizaciones trabajan en áreas como la atención médica, la educación, el suministro de alimentos y agua, el refugio y la protección a los derechos humanos. Dice también que el cristianismo también tiene una fuente de enseñanza sobre la importancia de ayudar a los necesitados, como se ve en la parábola del buen samaritano, dice, en la enseñanza de Jesús de amar al prójimo como a uno mismo, dice. Sin embargo, es importante destacar que todas las religiones tienen una fuerte tradición de caridad y servicio, y que muchas organizaciones de otras religiones también hacen un trabajo importante en ese ámbito. Por aquí dice, aquí menciona de nuevo sobre las finanzas del Vaticano, dice que en el año 2013 la Santa Sede registró ingresos de 315 millones, provenientes de ventas de sellos, entradas a museos, ventas de publicaciones, donaciones e inversiones. 315 millones, sí. Y dice que en ese mismo 2013 la Santa Sede registró gastos de 348 millones. 315 entraron, 315 y 348 se gastaron. Así es. Sí, para mantener empleados, mantenimiento de edificios, obras de caridad. Entonces, muchos de los déficits, dice, entonces se cubren con ingresos de años anteriores, ¿no? Cuando hay bonanza, pues sirve para cubrir los déficits posteriores, ¿no? Bueno, sigamos más por acá. Hablemos un poquito de la caridad de él. Por aquí nos habla de las organizaciones budistas. Dice que donaron más de 1.000 millones para obras de caridad en el 2019. El Dalai Lama ha donado más de 10 millones para causas benéficas a través de su fundación. La organización budista Sushi, ha ayudado a más de 10 millones de personas en todo el mundo con sus programas de caridad. Por ahí menciona el monasterio budista de Fong Guangshan en Taiwán, ha donado más de 100 millones para obras de caridad en los últimos 10 años. Imagínense eso. La organización budista Buddhist Global Relief ha proporcionado vivienda humanitaria a más de 1 millón de personas en todo el mundo. El budismo Theravada dice ha establecido más de 10.000 monasterios y centros de caridad en todo el mundo. ¿Se imaginan el tamaño de esas organizaciones y la cantidad de dinero que se necesita para sostenerlas? Para sostenerlas. Sí. Entonces, una pregunta para interrumpirlos a ustedes, ¿no? Por lo menos para pensar. ¿Por qué estamos hablando de tantos millones y millones de dólares de donación que estas iglesias hacen, pero no son las mismas cantidades en la iglesia cristiana? ¿Cuál será la razón?
¿Cuántos seguidores habrá? Por ejemplo, puede ser, y sin embargo sabemos que el cristianismo pues tiene una cantidad fuerte de las religiones más grandes junto con el Islam, ¿cierto? Entonces, yo no sé si tendrá que ver la exigencia de un 10% de tu salario por fiel, por persona que trabaja, versus el concepto de la limosna, ¿verdad? Yo no sé si algo que sea obligatorio versus algo que sea opcional haga una diferencia en eso. No sé si habrán más personas participando como compañías lucrativas que donen a las compañías sin fines de lucro, como una iglesia, a fin de que ellos a su vez puedan redirigir ese dinero hacia la gente que lo necesita. Entonces, esa es otra cuestión por acá. Que sí, es muy diferente. Bueno, yo hasta lo que tengo entendido, ¿verdad? Que en el Islam es un poquito más obligado o forzado a decir, lo tienes que hacer, que en el catolicismo, ¿verdad? No sé. ¿Será parte de eso? Que está, o que las otras religiones tienen más infundida esa educación de estar dando. Sí, que no es, que lo hacen por ellos, por su cuenta. Digamos, en la iglesia católica, como decía Carlos, la gente dona lo que quiere y opcional. Pasan ahí la bandejita en la misa y la gente da lo que puede, y los que no quieren dar, pues no dan nada, ¿no? Uh-huh. Obviamente, si vas a querer una misa para algo, unos 15 años, te van a cobrar por los servicios, ¿no? Uh-huh. Pero en el caso de iglesias cristianas evangélicas hemos sabido que hay un diezmo obligado que hay que dar. No sé qué tanta gente realmente lo da y qué tanto cierto que sea obligado, ¿no? Uh-huh. Pero una pregunta que dejo ahí en el aire, que yo no la investigué y peco de eso. Por ejemplo, en el caso de la Iglesia Católica sabemos que existe un ente superior que es el Vaticano, y de ahí vienen todas las reglas hacia abajo, ¿no? Así es. ¿Sí? En la Iglesia Evangélica, con tanta iglesia chiquitita que hay, obedecerán a una iglesia grande donde todos los recursos se vayan para allá, o cada iglesia tendrá su propio centro de acopio de dinero donde el dinero no sabe qué se hace. Las iglesias pequeñas harán obras de caridad si no es que es así con un control centralizado, ¿ya? Entonces esas son preguntas que dejamos ahí en el aire, donde uno ve iglesias, más adelante vamos a ver una iglesia grandísima, pero hay iglesias que no sé, en el caso de la iglesia evangélica, perdón por no haber investigado eso, como decían los decidos, reportan a un ente superior, digamos, como en el caso de la iglesia católica, o si cada iglesia evangélica por separado será su propia empresa, por ejemplo. Sí, es su propia empresa, ¿no? Y maneja sus recursos como sea. ¿Y qué pasa con eso? Esa duda nos queda por ahí en el campo. Si alguien lo sabe, pues nos puede escribir a la revista Dinero Magazine, y eso nos va a enriquecer también, y enriquecer a toda la gente que se interese en el tema, ¿no? Pero hoy vamos a empezar ya a entrar a temas un poquito más complejos, viendo cómo hemos escuchado que algunas personas se han enriquecido con la parte de la iglesia. Y no solo en la iglesia católica. Por ejemplo, la iglesia católica es acusada ahorita con el asunto del abuso sexual hacia los feligreses, ¿no? La iglesia católica ha desembolsado muchísimo dinero para poder cubrir a esos demandas, sacerdotes pederastas, o como se llamen, para cubrir demandas, para llegar a acuerdos que no salgan a colación, ¿sí? Y ese dinero, ¿de dónde sale, no? Pues tiene que salir de lo mismo que aportan las personas, ¿no? Ustedes recordarán el caso... O tal vez hay seguros, no lo sé. Claro, recordarán ustedes el caso del Papa Pío XII, por ahí, más o menos a la altura de la Segunda Guerra Mundial, donde él fue el que cubrió más bien dicho, a partir de ahí él quiso exponer al Papa Maciel, me parece que era el apellido. Él era un papa, era un sacerdote Maciel, perdón. Sí. Al sacerdote Maciel, y se guardó esa información durante muchísimo tiempo, hasta los 80s y 90s, donde salió la información nuevamente, y se dio a conocer que ya desde entonces estaba tratando de perseguir, pero se le acusó a la Iglesia Católica porque cubrió todo ese tipo de cosas, pese a que ya se sabía y que el Papa trató de decirlo. Pudo más la influencia de todos los demás que le rodeaban para poder tapar esa situación y tratar de llevarlo a cabo y solventarlo ellos mismos, solucionar ese problema. Pero cuando se dio a conocer, obviamente fue un escándalo grande, se acordarán ustedes. Entonces, ahorita vamos a entrar a la parte, como siempre hablamos, de cuando vamos a extremos, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Y eso pasa también. Entonces, así como hay cosas muy positivas, también hay cosas que también rayan, digamos, en el exceso, ¿no? Como esa parte de los curas, ¿no? Pero hay temas más profundos ahí sobre eso.
porque uno piensa que el hecho de hacerte cura significa que tú ya pasas a un nivel superior de las personas normales, y a lo mejor ya no tienes tentaciones, a lo mejor ya totalmente aboliste todos tus deseos carnales y de vanidad y estás dedicado totalmente a tu religión y a tu Dios. Pero sabemos que no es tan así como uno pensaría, ¿no? Las personas siguen siendo seres humanos, siguen cometiendo errores, y la iglesia tiene que tapar esos errores en un afán de mantener la línea, digamos, ¿no? Sí, entonces... ¿Y qué le parece si hablando de líderes religiosos hablamos un poquito del famoso Cash Luna? Ok, dale. Aquí buscamos, ¿verdad? Que es un pastor evangélico y líder religioso conocido por su ministro en Latinoamérica. El dinero recaudado a través de sus conferencias, libros y donaciones se utiliza en varias áreas, incluyendo el ministerio cristiano. Cash Luna financia las actividades del ministerio como conferencias, eventos y proyectos de ayuda social, construcción de iglesias y sedes. Se utilizan los fondos para construir y mantener iglesias y ayuda social y humanitaria. Se destinan fondos para apoyar a proyectos sociales de ayuda social, como orfanatos, hospitales y programas de alimentación. Entonces uno no a lo mejor no investiga sobre eso, pero en este caso este pastor guatemalteco, él tiene una iglesia enorme en Guatemala, de hecho le dicen la ciudad de Dios o algo por el estilo. Es una iglesia que puede albergar hasta creo que 11,000, 15,000 personas, digamos, en la sede, es casi como un estadio. Sí. Entonces, ahora viene la parte digamos, contraria, ¿no? El problema entre la religión y el dinero es que dice que puede ser compleja y controvertida. Dice, por ejemplo, que el exceso de dinero y de poder, dice eso, puede dar abuso de poder y corrupción. El acceso a grandes cantidades de dinero puede llevar a abusos de poder y corrupción dentro de las organizaciones religiosas. Desigualdad económica. La acumulación de riqueza por parte de las instituciones religiosas pueden contrastar con la pobreza y las necesidades de los feligreses. Imagínense. Sí. La comercialización de la fe. La venta de objetos religiosos, donaciones y ofrendas puede llevar a la comercialización de la fe y la explotación de los creyentes. Falta de transparencia. La opacidad en la gestión de los fondos recaudados puede generar desconfianza y sospechas de malversación. Priorización de la riqueza sobre la espiritualidad. La acumulación de riqueza puede desviar la atención de las organizaciones religiosas de sus objetivos espirituales y de servicio. Explotación de la fe para enriquecimiento personal. Algunos líderes religiosos pueden utilizar su posición para enriquecerse personalmente, aprovechándose de la fe y la generosidad de los creyentes. Ahora, mira esto de Cash Luna, ¿se lo puedes leer tú? Dice, Cash Luna es una figura controvertida por varias razones, ¿verdad? Acusaciones de lavado de dinero y tráfico de drogas. Se le ha acusado de recibir dinero de Marjorie Chacón Rosell, una conocida narcotraficante guatemalteca. ¿Será cierto? Enriquecimiento personal. Luna ha sido criticado por su estilo de vida lujoso y por enriquecerse a costa de sus seguidores. Dice, eventos de sanación y milagros. Ha sido acusado de estafar a sus seguidores con falsas promesas de sanación y milagros. Influencia política. Él también ha sido acusado de utilizar su influencia para apoyar a políticos corruptos y de recibir dinero de ellos a cambio de su apoyo. Investigaciones y demandas. Ha sido objeto de investigaciones y demandas por sus presuntos delitos, incluyendo una demanda por parte de Univisión por difamación. Y crítica por su mensaje de prosperidad. Algunos críticos argumentan que su mensaje de prosperidad y éxito material no se alinea con los valores cristianos. Ahora, véanlo desde este punto de vista. Tú eres una persona que tal vez tuvo una mala vida, ¿verdad? Te costó muchísimo, mucha pobreza, quizás viviste en la calle. Lograste salir adelante por apoyo de la iglesia o por apoyo de otras personas. Te convertiste naturalmente en un líder, alguien que puede hablar, que puede transmitir un mensaje. No tenías nada. Ahora empiezas a generar algo de popularidad y de seguidores. Esa gente te apoya. Esa gente cree en el mensaje que tú dices, no precisamente un mensaje religioso, pero un mensaje de apoyo, de salir adelante. Mira, a mí me pasó y ahora estoy de este lado. Esa persona empieza a volverse más famosa, empieza a recaudar más gente. A la persona se le ocurre, yo podría poner mi propia iglesia. Claro. Lo hace y empieza a congregar a la gente con un amor, con una pasión y con ganas de ayudar realmente a la gente. Luego se da cuenta en el texto bíblico, en el que puse anteriormente,
o de donde proviene el mensaje del 10%, que efectivamente eso podría ser una forma como echar a andar pues, ciertos gastitos que se llevan a cabo en la iglesia. Y de eso te lleva a una iglesia más grande, y eso te lleva a cosas más grandes, y eso te lleva a un enriquecimiento personal. Entonces, desde un punto de vista muy personal, yo ya veo dónde es donde está la razón del por qué llegamos a un punto como del Señor que acabamos de platicar, ¿verdad? Me imagino que son líderes natos, como dice don Manuel anteriormente. Si la iglesia, por ejemplo, en este caso la evangélica, no está regulada y no tiene una sola base, un solo central, sino que son compañías independientes, bueno, cada quien maneja su restaurante que inició como mejor pueda. Claro. Hay unos que lo llevan a un nivel más alto, hay unos que prefieren quedarse en una esquinita por acá donde sirven la misma comida. Pues en el caso de una iglesia puede ser que sea exactamente lo mismo. ¿Ustedes qué piensan? Este Cash Luna dice que tiene 1,5 millones de seguidores en sus cuentas de medios sociales. Wow. 1,5 millones. Nosotros tenemos como 5 o 6. Entonces, por ahí vamos. No millones, sino que personas. ¿verdad? Personas. Okay, bueno. Entonces, es increíble, si nosotros quisiéramos seguir eso que tú decías, seguramente eso ha pasado. Ahora, el problema es cuando esa persona pierde el piso y empieza a darse cuenta del poder de convicción y de lo que produce. Obviamente en tu camino has dejado a mucha gente donde le has dado a lo mejor alguna mano, algún aliento, algún consejo. Sí, y seguramente has ayudado muchísimo. Y también como norma de tanto dinero que ha entrado, pues bueno, pues también tienes tu derecho a vivir mejor. O de repente, como en el caso de Cash Luna, que tiene su propio avión, ¿sí? Para ir a hacer sus conferencias, ¿no? Ahora, uno podría criticar muchas cosas, pero como aquí estamos hablando de dinero, pues tenemos que enfocarnos en eso. Entonces, en este caso, él tiene su iglesia de Dios, donde dice con 12,000 personas. Seguidores. Con 12,000 personas que pueden estar presentes. Imagínense un lugar con 12,000 personas. Wow. Sí, dice que la iglesia es hoy una de las congregaciones de mayor crecimiento en Guatemala, dice. Sí, dice que atiende semanalmente 25,000 personas, atienden semanalmente su congregación. Imagínense eso, ¿sí? Bueno, ya hemos visto también que el Vaticano también ha enfrentado varias críticas, ¿verdad?, de controversias relacionadas con fondos económicos. Y es lo mismo, yo pienso que en la mayoría de las religiones es lo mismo, ¿no?, que los acusan de lavado de dinero. El Vaticano ha sido acusado de permitir el lavado de dinero a través de su banco, el Instituto para las Obras de Religión. Inversión en empresas controvertidas, ¿verdad? O el uso de fondos para cubrir escándalos, que es lo que usted nos comentaba hace rato, ¿verdad? Uh-huh. ¿Ok? La falta de la transparencia también, que dicen que enriquecimiento de personas de altos funcionarios dentro de la iglesia. Uh-huh. Uso de fondos para influir en la política. ¿Será? Bueno, también hemos visto que a través de la historia eso es definitivamente cierto, ¿verdad? Un momento dado en la iglesia donde era más importante la iglesia que el mismo gobierno. Claro, el Papa, ¿verdad?, tenía la decisión de decir quién podía llegar a ciertos lugares, sí, ¿verdad? Sí. Políticos. Por aquí hay algo más que habla de Cash Luna, y lo tocamos porque es importante, creo yo. Dice por ahí que fue a México, en Villahermosa, y en una campaña de sanación, entonces hizo que una niña viera, dice, una ciega que pudiera ver, dice. Obviamente para poder entrar al evento, el evento era free. Dice que inicialmente se promovió que el evento iba a ser gratis. Okay. Después cobraron 500 pesos por el evento. Y en ese evento se recaudaron 15 millones de pesos, más o menos $1 millón. En esa oportunidad. Uh-huh. En el mismo evento dice que también fue algo muy controversial, porque pasó la muerte de una niña llamada Nancy Hernández Álvarez, dice por acá. Dice que los padres de Nancy, oriundos de Chiapas, dice que llevaron a la niña con la esperanza de que pudiera ser sanada. Sí, por supuesto. Durante el servicio dice que Nancy, dice que el pastor la llevó y proclamó que ella estaba sana.
¿sí? Que ya estaba sano y que ya podía irse, ¿no? Y obviamente con el aplauso de todos los concurrentes, ¿no? Pero poquito tiempo después dice que Nancy sufrió un ataque cardíaco y falleció. Y obviamente dice que Luna se rechazó admitir que él dice que ya la había sanado, pero que era ya el destino de Dios de que tenía que morirse, ¿no? Dos cosas como esas, ¿no? Dice que también que en el año 2018 investigaron ahí a Krishna por el asunto de ser Margaret Chacón, que era una convicta de tráfico. Eso fue muy fuerte en Guatemala, porque es muy fácil de poderse pensar que alguien del narcotráfico pudiera lavar dinero por medio de una iglesia si la iglesia no está rindiendo cuentas a nadie sobre los fondos. Entonces, y como somos más fáciles de pensar en negativo, pues pensemos que podría ser cierto, ¿no? Sí, porque es más fácil de pensar en eso. Obviamente él lo tiene que negar, pero por ahí va. Donde dice que ¿dónde es? Donde hay ruido, ¿a dónde es? ¿Cómo es el asunto? Cuando el río suena, porque piedras lleva, ¿verdad? Algo así. Ok. Sí. Pero está el señor Cashman, estamos hablando por allá de Centroamérica, ¿no? Pero hay alguien en inglés, ¿cierto? Hay alguien en la iglesia norteamericana, que también el pastor más famoso, muy parecido, por cierto. Muy parecido, que tiene una historia muy similar y posiblemente un destino muy similar. Nos referimos al señor Joel Osteen, ¿verdad? Es un pastor evangélico, autor y telepredicador estadounidense, ¿verdad? Es el pastor principal de la iglesia Lakewood, ahí en Houston, Texas, que es una de las más grandes de los Estados Unidos, ¿verdad? Este Osteen es conocido por su mensaje de prosperidad y su enfoque en la fe y la positividad, y ha escrito varios bestsellers, ¿verdad? Los libros más vendidos, uno que se llama Su Mejor Vida Ahora y otro que se llama Becoming a Better You, ¿verdad? Entonces, disculpen si quien está viendo este video, ¿verdad? De repente podría ser un fanático de esta persona o tenga de alguna forma, no sé, posesión de alguno de los libros estos. Yo conozco gente que efectivamente me ha referido a los libros de este señor. Empecé a leerlos. Para serles honestos, obviamente el mensaje es muy bonito, porque otra vez, la intención principal es muy buena. La intención principal es muy buena y en la medida que uno se apegue a algún tipo de creencia, entonces va a salir adelante. Pero hay otros aspectos, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de las partes controvertidas, ¿no? Dice, teología de la prosperidad. Su enfoque en la prosperidad del éxito material ha sido criticado por algunos que argumentan que no se alinea con los valores cristianos tradicionales. Suena como lo que acabamos de decir del otro señor. Su estilo de vida es muy lujoso. Este señor Osteen ha sido criticado por su estilo de vida lujoso, incluyendo su mansión de $10 millones y su jet privado, ¿verdad? ¿Te trajo el suyo, Manuel, o lo dejó ¿verdad? Falta de transparencia financiera. Ha sido criticado por no revelar información sobre las finanzas de su iglesia e inversiones. Ha sido criticado por no abrir las puertas de su iglesia durante el huracán Harvey. Imagínate nomás, en el 17 él fue criticado porque no abrió las puertas de su iglesia durante el huracán, lo que generó críticas sobre su compromiso con la comunidad. Ha sido acusado de ser un falso profeta, ya que algunos lo han acusado de ser un falso profeta que se enfoca más en ganar dinero que en predicar el mensaje de Dios. Criticismo por su mensaje de autoayuda. Dice que su enfoque en la autoayuda y motivación ha sido criticado por algunos que argumentan que no se enfoca lo suficiente en la teología cristiana. Me imagino que la ha encontrado un poquito más de su propia cosecha y se aleja un poquito de lo que es la teología, ¿no? También ha sido criticado por su falta de educación teológica formal. Es algo que los padres, por ejemplo, católicos tienen que hacer, ¿cierto? Ellos tienen que tener su degree. Él no tiene una educación teológica formal, lo que ha generado críticas sobre su capacidad para predicar y enseñar sobre la Biblia, ¿verdad? Obviamente tiene muchos seguidores y defensores que lo ven como una figura inspiradora y motivadora. En un momento dado se vuelven más motivadores, ¿sí? Que líderes religiosos, ¿sí? Y yo les pregunto a ustedes, señores, viendo tantos, bueno, estos fueron 2 personas, pero hay muchos líderes religiosos, ¿verdad? Y que han sido acusados, tanto ensalzados como acusados de cosas buenas, cosas malas, pero ¿se puede vivir sin creer en Dios para evitar caer en Vamos todo a eso? cortar este segmento porque... Bueno, digamos que pues para no caer en que en tal iglesia o... Todos, ustedes lo han escuchado, todos somos ateos hasta que se empieza a caer el avión, así dice todos. Ay.
Entonces ahí sale lo que tenía que salir y te repites todas las oraciones. Yo creo que don Manuel ya lo dijo, también no profundizamos en eso, pero espiritualidad es algo como que con lo que ya viniéramos todos los seres humanos. Es algo a lo que nos tenemos que apegar, porque en todas esas conversaciones que hemos tenido a través del tiempo, siempre hemos dicho que el tú tener esa convivencia con un ser superior a ti te da la esperanza de que hay ayuda y esa ayuda ya viene en camino. No la ves, ¿verdad? No sabes cuándo te va a llegar, pero sabes y confías que hay un ser supremo ahí arriba, el cual te está escuchando, sabe tu sentir y te va a ayudar. Por eso es que decimos que podría ser una cuestión que ya viene programada dentro del ser humano, el tener que confiar en algo superior. Claro. Entonces, obviamente yo no soy ateo, no podría ser objetivo suficiente para decir, mira, no se necesita, yo me la vivo tranquilo. Conozco gente que dice ser ateos, no confiar en nada, no creer en nada, pero no los he tratado a fondo al punto de decir, cuando la has pasado muy mal, hermano, en serio, cuando la has pasado muy mal, si es que has tenido problemas así, nunca has hecho una oración, nunca has sentido esa necesidad, nunca ¿verdad? has sentido esa necesidad. O sea, ¿sí me explico? Yo he conocido gente que dicen ser, pero obvio, la gente que dice ser vienen de papás que son muy, ¿verdad?, apegados a la religión. Podría ser eso que los desesperó un poco, podría ser que vieron cosas en sus propias iglesias, congregaciones que no les gustó, ¿verdad? También hay que aclarar una cosa, A ver. ¿verdad? No podemos generalizar. Voy a poner un caso, si a ti un sacerdote o un líder te trató mal, no vas a decir que toda esa religión es mala. No, porque igual que en todas partes, ¿verdad?, hay personas que siguen muy bien el camino y otras que digamos que no tanto. Pero no por eso podemos generalizar, sí, ¿verdad? Y no podemos entrar nosotros en eso porque, por ejemplo, también se sabe que cuando uno va a congregarse siempre van a haber problemas de estar juntos. Cuando todo el mundo se congrega cada 8 días siempre van a haber problemas ahí siempre van a haber problemas normales del mucho contacto. Claro, exactamente. Sí, ese problema. Entonces, al final la religión o la espiritualidad es propia. En mi caso particular, yo pienso que uno tiene que tener una espiritualidad y uno tiene que buscar siempre un camino, ¿no? Por aquí habla, por ejemplo, dice, aquí hay algunas formas en que las personas pueden encontrar significado y propósito sin creer en Dios. Si una persona no cree en Dios, por ejemplo, los ateos, dice, la falta de creencia en la existencia de Dios o dioses, los ateos pueden encontrar significado en la razón, la ciencia y la experiencia humana, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tú quieres convivir en armonía, tienes que ser respetuoso. No hay para dónde, ¿sí? Entonces, el hecho de que seas ateo, ¿te da derecho a ser cafre o a ser antisocial? No puedes, porque entonces vas a ser una persona apartada. Absolutamente. Y vas a tener problemas personales, ¿no? Entonces, los ateos van más a la ciencia, están buscando resultados por medio de la ciencia, a lo mejor siempre tienen esa inquietud de no buscar o dar por sentado que todo es hecho por el hombre y tendrán que buscar en la ciencia y en la razón el por qué estamos acá, ¿no? Porque al final yo creo que todo cae en eso, ¿no? ¿Por qué viniste y a qué viniste, ¿no? ¿A qué viniste? Claro. Dice los agnósticos, la creencia de que la existencia de Dios es desconocida o inconocible, los agnósticos pueden encontrar significado en la exploración de la vida y el universo. El humanismo secular, la creencia en la capacidad de las personas para crear significado y propósito a través de la razón, la empatía y la acción humana. Espiritualidad secular, la búsqueda de una conexión más profunda con el universo y con los demás sin creer en una deidad. O sea, te pones a buscar en el universo, no crees en nada, pero entonces empiezas a cuestionarte. ¿Por qué los árboles dan oxígeno, por ejemplo, no? ¿Sí? Es bien difícil pensar en no creer en alguien cuando tienes tantas cosas a tu favor que no te puedes explicar, ¿no? La filosofía es muy importante, la exploración de preguntas fundamentales sobre la existencia, la moralidad y el significado a través de la razón y la reflexión. Eso hacen los filósofos. Todo el tiempo están pensando que de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Entonces, y muchos no tienen esa respuesta o siempre están en esa constante búsqueda, porque obviamente si alguien que dice que no cree en Dios es porque no lo ha visto y en realidad nadie lo hemos visto. Nadie lo hemos visto, ¿verdad? Posiblemente antes la vida era un poquito diferente y necesitabas tú creer en una religión.
ahora con tanto acceso a la información, sabes que hay otra forma de pensar, ¿verdad? Posiblemente influencia de la comunidad científica, ¿verdad? Yo vivo en mucha armonía con la comunidad científica, en el sentido que me gusta investigar. Y sí, efectivamente, uno llega a cuestionarse a sí mismo y toda la creencia, pero al final del día cada quien llevamos una relación muy individual con esto, ¿verdad? Así es. Vamos a tratar de cerrar este segmento, chicos, ya que nos quedan un par de minutitos por acá, el tiempo que tenemos estipulado, pero lo que es muy interesante, que me gustaría que ustedes tuvieran la oportunidad de investigar, es lo que les voy a decir en este momento. La comunidad judía es una comunidad, si yo les digo, ustedes piensan en el típico judío que tú te encuentras allá en la calle, ustedes saben cómo se viste, el cabello, el sombrero, ¿verdad? O lo que llevan por aquí en la parte de atrás, ¿verdad? La vestimenta de color negro con la camisa blanca, ¿verdad? Lo que les cuelga por aquí a los laditos, posiblemente ahí ya le puse las fotos para que ustedes vean. En fin, a lo que voy es por qué es que ellos tienen el éxito que tienen. Y hablábamos anteriormente que si es una iglesia centralizada o que si son iglesias individuales. Resulta que la razón del éxito de una persona judía radica en la forma como su comunidad y su círculo familiar llevan a cabo sus cosas. Por ejemplo, a los niños desde muy pequeños les enseñan el manejo del dinero. A ellos les dan, por ejemplo, un billete y les dirán, este billete quiero que te voy a enseñar cómo manejar el dinero. Quiero que una parte de ese dinero se lo des a la iglesia, otra parte para fondos caritativos, otra parte para gastártelo en lo que tú quieras, otra parte para ahorrar. Me parece que hay una categoría más. El punto es, a ellos desde muy pequeños les enseñan a manejar el dinero. No es que ellos vean el dinero malo, como en otras religiones podría decirse, es que el dinero es el diablo, es el enemigo, es aquí y allá. Ellos lo ven como algo que ellos se lo merecen y necesitan ponerlo a trabajar. Luego, después, una vez crecen, siempre les enseñan a ellos a ser jefes y ser dueños antes de ser un empleado. Entonces, como ellos han venido participando, ellos muchas veces lo que hacen es apoyarse entre unos al otros y prácticamente haciendo mandatorio el que contribuyas a tu congregación, a tu iglesia, ¿cierto? Y que también contribuyas al negocio de las otras personas. Porque tarde o temprano, cuando tú pongas tu negocio, a ti te va a tocar. Por eso es que ellos, cuando ellos consumen dentro de su misma gente, para echarle la mano a todos los demás. Y me he dado cuenta que en la iglesia evangélica se da algo muy similar, pero al final del día, no sé si será por ser otra raza diferente, pero tendemos nosotros, en cuanto vemos que está saliendo a la otra persona adelante, hacerlo hacia abajo. Entonces, en vez de impulsarlo hacia adelante, hacemos que se retrase hasta que yo lo alcance, entonces vayámonos juntos. Pero eso ir y venir así. Del otro lado, yo te subo hasta arriba en la iglesia, por ejemplo, de parte de los judíos, y cuando tú estés abajo, yo te voy a jalar hacia arriba, te voy a subir para que todos estemos al nivel y todos vamos a ayudarnos y a consumir entre todos. Es algo que empieza desde el hogar. ¿Qué piensas, Manuel? Creo que es una buena lección, porque al final el dinero es simplemente de saberlo administrar si queremos terminar con eso, ¿no? O sea, nos metimos a la religión y terminamos con el dinero al final. El dinero es simplemente de saberlo administrar, o sea, y un principio de la riqueza es el ahorro. Si tú guardas el 10% de lo que ganas, haz con tu dinero lo que quieras, pero el 10% guárdalo y nada más deja que el tiempo transcurra. Entonces el gran problema nuestro es que como hispanos estamos más acostumbrados al derroche que al ahorro, y vemos el ahorro como algo que se necesita mucho tiempo para juntar mucho dinero. Entonces estamos más acostumbrados a que yo quiero todas ahorita, a lo que es gratificación inmediata, en lugar de pensar en positivo hacia allá. Y la otra parte que mencionabas, es muy difícil que nosotros apoyemos a nuestra gente en sí. Prefiero ir a comprar a otro lado y no beneficiar a mi amigo que acaba de poner un negocio, o a mi hermano que acaba de poner una tienda. No voy con mi hermano, no, pues voy a comprar a otro lado. Si voy con mi hermano, voy a que me fíe, no a comprar cosas. ¿Sí? Si vemos que mi hermano puso un negocio, saber en qué está metido. Ese es el pensamiento que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, en lugar de decir, qué bueno que le está yendo bien, vamos a apoyarlo para que crezca, nosotros nos encargamos de ver cómo hacemos para bajar. Y yo creo que eso es un pensamiento muy normal nuestro, y a lo mejor esa sea la diferencia. Posiblemente. Yo he conocido muy de cerca gente judía como compañeros de trabajo, y efectivamente eso es lo que hacen. Y ellos no creen, más bien dicho, ellos creen que está completamente penalizado el mentir a la hora de un negocio.
Ellos son de la gente más honesta a la hora de decirte las cosas, que si les gusta el dinero, obviamente que si cuando pueden aprovechar para hacer dinero lo hacen, pero efectivamente su intención principal que viene de arriba es de ser sincero a la hora de hacer un negocio, y eso les permite a ellos pues tener más gente que los siga precisamente por la forma de manejarse. Pero en fin, el propósito del día de hoy era, entre otras cosas, ¿verdad?, platicar cómo es que las diferentes religiones han hecho para construir lo que tienen con las diferentes personalidades, centralizados o no. Cada quien hace el dinero como tiene que hacerlo, pero así como hacen el dinero tienen muchos gastos. Si tocamos algunos puntos delicados, les voy a ser sincero, ese es el propósito de nosotros, ¿verdad? Crear un poquitito de controversia en ese sentido, aprender acerca del dinero, porque finalmente somos Dinero Magazine. ¿Algún otro comentario antes de cerrar? Solo agradecerles nada más el favor de su audiencia siempre. Ya saben, denle like, toquen la campanita para suscribirse, y temas como este y otros vamos a estar escuchando en nuestros próximos podcasts. La idea principal es llegar a usted y darles algo fresco, algo diferente, algo que no se vea a lo mejor en otros contenidos, que ustedes puedan tener a la mano esto. Y obviamente al leer ustedes nuestra revista, ustedes van a aprender muchísimas cosas relacionadas a temas de dinero, que al final de cuentas es lo que nos interesa, porque todos tenemos una billetera y tenemos que aprender a usarla. Gracias por su tiempo, gracias por su atención, y nos vemos para la próxima semana. Con favor de Dios. Nos vemos entonces, chicos. Suerte. Gracias.